Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Espero que te encuentres muy bien, que estés gozoso y feliz el día de hoy. Mi amado, la lección del día de hoy, la de ayer, era necesaria, pero la de hoy es esencial. Entonces, el día de hoy, bueno, les recuerdo, estamos en la 9ª lección, cuyo título es Reconciliación y Esperanza. Ayer, el día miércoles 25 de febrero, estudiamos la revelación del misterio de Dios. Importantísima esta lección, pero la de hoy, que tiene por título El poder del Evangelio, es esencial para tu desarrollo espiritual. Esencial. Si la de ayer la repasaste, esta también la debes repasar. Yo creo que estamos frente a las 2 lecciones principales de este trimestre, en el cual se concentra el título de la lección, uniendo el cielo y la tierra. Entonces vamos a orar y pedir poder especial de Dios para poder entrar en esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Padre, por este día. Gracias te damos, oh Padre, porque has revelado parte del misterio, Señor, de cómo el cielo y la tierra se iban a unir en Cristo, oh Padre. Pero este misterio se revela con poder. Y el poder que es revelado en este misterio es el poder del Evangelio. Oh Señor Dios, Padre amado, por favor, tómanos especialmente hoy como enteramente tuyos, Padre. Necesitamos especialmente de ti hoy, porque no tengo la capacidad para traer mis ideas en este tema, Señor. Siempre clamamos a ti por tu dirección y sabemos que lo haces, Padre. Pero hoy necesitamos que el yo quede totalmente anulado, mi Dios, porque eso es un asunto demasiado especial y demasiado importante de conocer. Así que esperamos en ti. Tenemos falta de sabiduría, por lo tanto la pedimos a ti. Y tú la das abundantemente y sin reproches, porque no dudamos que tú nos la vas a dar, porque tú has prometido tu Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Límpianos de toda maldad, perdona nuestros pecados. Esta oración la hemos hecho con necesidad y en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado, el poder del Evangelio. Automáticamente me llega a la mente un texto. Dice Pablo que no me avergüenzo del Evangelio, y aquí dice una definición, porque el Evangelio es dinamita de Dios. La palabra dice poder de Dios para salvación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? ¿Cómo se constituye esa dinamita para salvación? Primeramente al judío y también al griego, lo que estudiamos ayer del misterio, que es para todos, no para algunos, sino para todos. Entonces, vamos a empezar leyendo el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículos 28 y 29, y dice así: nosotros anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, van 2 veces, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29. Para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mis amados, ¿por qué creen ustedes que siempre culmino las oraciones en el poder y en el nombre de Jesús? Él nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, en el contexto de la misión. Yo estoy realizando estas lecciones porque Dios me motivó, Dios movió mi corazón para dar
la revelación o para Él revelar su palabra. No soy yo. Él me movió, Él me llamó para ser su instrumento y yo me gozo en aceptar eso. Entonces es Él, y como esto tiene una función misional de salvación, yo hago la oración en el poder y en el nombre de Jesús porque va conforme a su promesa. Mateo 28, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, lo que acabamos de leer el día de ayer, ¿no? Del misterio, del cielo y la tierra. Todo está unido en Cristo, todo el poder del cielo y toda la tierra. Por tanto, iré a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la parte, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso es que todo ese poder está disponible cuando se lo pedimos a Él para realizar su misión. Eso es lo primero que debes entender. Hay poder que une el cielo y une la tierra, como el título de la lección lo indica, disponible en Jesús. Y Él está contigo todos los días hasta el fin. Eso es lo primero que debes creer. Ok, entonces vamos a concentrarnos en los versículos. En todo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto Jesús a todo hombre. Entonces se anuncia el evangelio a todo hombre para que sea perfeccionado en Cristo. Todo hombre tiene la oportunidad. Lamentablemente, no todo hombre acepta la oportunidad. Y aún los que han aceptado a Cristo rechazan esta verdad. Que tienen el poder del cielo disponible para ellos, en primer lugar, lo que acabamos de decir. Dinamita dunamis de Dios para salvación. No somos nosotros los que salvamos, nosotros sembramos una semilla y el Espíritu Santo se encarga de que esa semilla germine. Pero todos sabemos que sembrar o regar la semilla no es un asunto fácil, porque estamos en un mundo que es un campo de batalla. Entonces, para poder avanzar en este campo de batalla necesitamos poder. Primeramente, para vencer ¿a quién? Al yo. ¿Por qué? Porque el yo va a querer interponerse en la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, más que vencer al yo, rendir al yo. Rendírselo a Cristo y entregárselo a Él. Agarra tú a ese y haz con él lo que quieras. Porque las facultades superiores quieren servirte a ti y se entregan a ti en totalidad. Mis armas, yo ando en la carne, pero mis armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, las facultades superiores, a la obediencia de Cristo. ¿Lo puedes ver? Entonces, hay una verdad, mi amado. Una verdad clara, bíblica, meridiana. Incluso aquí vamos a estudiar un término que generalmente está mal aplicado. Y finalmente vamos a estudiar una partecita. ¿Por qué Pablo le habla tan duro a su pueblo? Pablo escribió Hebreos y en el libro de Hebreos Pablo está tratando un solo asunto: ellos, la perfección, que se logra a través de un carácter maduro que puede tener conocimiento o discernimiento entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le indique ese conocimiento, colirio para los ojos, para que veas. No es que yo determino o tú determinas qué es bueno y malo, porque ni tú tienes la facultad de determinar eso, ni yo tampoco la tengo, porque mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. ¿Quién podrá conocerlo? Solamente Dios. Ni yo conozco la maldad de mi corazón. Porque si me separo tanto de Dios,
que Él pierda, aunque sea un mínimo de influencia en mí, mi amado, yo podría llegar a hacer cosas inimaginables. Tú también lo podrías llegar a hacer. Y eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin. El Espíritu Santo se retira y los hombres le dan plena rienda suelta a lo que tienen internamente, el pensamiento de continuo solamente el mal. Entonces vienen tiempos muy peligrosos, pero nosotros no tememos, porque nosotros estamos en manos de Dios. Él decide nuestro destino, ¿ok? Entonces, para seguir concentrados en la lección. Dice aquí, a fin de presentar perfecto teleios en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora vamos a leer otro versículo que habla de esto, porque es lo mismo. Efesios capítulo 5, versículo 27. Miren los contextos. Miren los contextos. Aquí, lo que acabamos de leer, dice, anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Ok? ¿Hay acaso alguna pizca de que está hablando de madurez en este versículo? Y ahora vamos a ver este otro. Efesios capítulo 5, versículo 27. Y dice, voy a leerlo desde el 25. Ya lo leí en esta semana, pero lo voy a volver a leer porque es interesante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Podrá ese versículo, cuando tú lees el contexto que dice que Cristo la lavó, ¿sí?, la santificó, la purificó, ¿ok?, para presentársela a sí mismo? Juan capítulo 14, versículo 3, creo. Y si me voy, vendré otra vez y me buscaré a mí mismo. ¿Demuestra esto que Cristo está haciendo una obra en el lugar santísimo? Purificación del santuario, que es mi corazón. Entonces, en Efesios 5:27, no hay duda, aquí esto nada tiene que ver con madurez. ¿Y por qué insisto en esto? Cuando nosotros leemos el resto de la lección, indica que, bueno, esto todos, la enseñanza, ¿verdad? Lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, versículo 28, que anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en sabiduría, se enseña la palabra y es correcto, porque la palabra es la base para poder entender si estamos caminando de manera correcta o si vamos en error. Porque también hay quienes tuercen la palabra, y también lo explicó Pedro, que los mismos escritos de Pablo los tuercen para su propia perdición, porque Pablo escribe cosas difíciles de entender y esta puede ser una de ellas. Teleios es lo que dice aquí, la palabra perfecto es teleios. En Efesios 5:27, santa y sin mancha, teleios. ¿Ok? Y al final vamos a leer otro que también es teleios y vamos a hacer una comparación también. Mi amado, muy importante entender esto. Debemos conocer la palabra, porque a la ley y al testimonio, si no habla conforme a la palabra, no les ha amanecido. Pero Pablo también nos explicó en el libro de Hechos, capítulo 20, que después de su partida vendrían lobos rapaces, que no perdonarían el rebaño. Está Himeneo y Alejandro, que también los nombré en esta semana. ¿Sí? En Romanos 16, ya voy a buscar lo que dice Romanos 16, para que vean de los que ponen trabas en el evangelio, o los que causan tropiezo, para que los aprendan a identificar. 16:17 dice, pero ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartaos de ellos.
O sea, esto es imposible hacer si no tenemos una base bíblica, una madurez, teleio también, una madurez en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero lo definitivo viene del Espíritu. La palabra, toda la palabra es inspirada por Dios, según de Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Útil para instruir, útil para redarguir, útil para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado en toda buena obra. ¿Sí? Toda la palabra de Dios. Isaías 8:20, como lo dije, la ley del testimonio. Entonces, sin duda, las cosas que nos enseñó Jesús están en su palabra. Y somos santificados y somos conducidos, estamos llevados en esa santificación en la verdad. Y es la palabra la que nos lava. Lo que dice Efesios 5:27, para que seas lavado en la palabra, le dice a fin de presentar, para santificarle, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la que nos lava es la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios, dice también Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, indudablemente la palabra es esencial para nosotros ser purificados. Creer que la palabra es de Dios, y eso es lo que hace la fe. Rendirnos totalmente a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Cristo pueda purificarnos, santificarnos y podernos presentar finalmente como una iglesia. Recuerda que la iglesia no es un edificio, la iglesia se constituye de una multitud de creyentes. ¿Ok? Y lamentablemente en las congregaciones que nosotros asistimos hay trigo y hay cizaña. Entonces todos no van a ser purificados por la verdad, por muchas razones que no vamos a entrar aquí. Entonces, no estamos llamados a yo estar pendiente si este lo está, si aquel no lo está. Estamos llamados a rendir tu vida, mi vida, enteramente a Cristo, para que Él pueda hacer su obra, para que Él complete la obra que comenzó, la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, vamos a estudiar. La palabra teleios, y en estos contextos, no significa madurez espiritual. En muchos sí significa madurez espiritual, porque le tenemos miedo a decir que se puede vencer el pecado. ¿Dónde está el problema de predicar esto? En decir y atribuirme a mí eso que corresponde solamente a Dios. Es como un juicio. Sería que yo lo diga de mí mismo, es establecer un juicio sobre mí mismo, ¿no? Ya yo logré la perfección. Pablo se lo pregunta. Y entonces, en base a ese versículo, dicen que precisamente por eso es que significa madurez. Que vamos madurando, que como un niño que tiene que crecer, que un niño no se puede quedar donde está y tiene que crecer y tiene que seguir madurando espiritualmente. Y ya vamos a ver cómo nos libramos de la apostasía. Ya lo vamos a ver. Que la misma Biblia lo explica. Entonces, en ese contexto, le tenemos miedo y no lo podemos atribuir a nosotros mismos porque Pablo dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya. Y lo leímos en Efesios la semana pasada, hace 2 semanas. Sino que continuó mirando adelante. ¿A quién veía Pablo? A Cristo. ¿Verdad? Fijo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Olvidando lo que quedó atrás y mirando lo que queda adelante y prosiguiendo a la meta. Entonces dice que es madurez. Y es verdad, la santificación es un asunto de toda la vida. Yo no puedo decir, yo logré la perfección. Eso es perfeccionismo. Y los enemigos, o los que no creen a la palabra de Dios, voy a usarlo más bien en estos términos, los que creen que estas promesas no son para ellos, se empeñan y son muy cuidadosos porque piensan que enseñar que Dios puede perfeccionarte a ti en esta vida, perfeccionar tu carácter, no tu carne, porque la carne nunca va a ser cambiada sino hasta que Cristo venga. Siempre vamos a estar en una naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga, pero naturaleza pecaminosa no es pecado.
Entonces, todo parte de esa definición de pecado, pero ahí no vamos a entrar hoy. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Ellos entienden, los que no creen estas promesas, de que cuando yo hablo de posible una perfección de carácter, estoy diciendo que tú lo logras por tu cuenta, o que yo lo logro por mi cuenta, y que tengo que ser perfecto para poder entrar en la salvación de Dios. Y eso es una falacia. Eso es lo que llaman un muñeco de paja. Eso es mentira. Lo que yo te estoy motivando a ti es que el poder del Evangelio, dependiendo de Cristo totalmente, entregándole tu yo a Él, tú no tienes nada que ver aquí sino entregar, soltar, darle, para que la plenitud de Dios, toda anchura, todas las dimensiones, la altura, la profundidad, la anchura, todo tamaño, sea llenado de Cristo. Y Él en ti es la esperanza de gloria. Lo leíamos ayer en Colosenses, el 27. ¿Okay? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, mora en tu corazón por fe. Él en ti, fíjate cómo lo dice. Dice que Cristo está en ti y entonces pues te dice, lo anunciamos para que sea presentado el hombre perfecto. Entonces, creo que ya entendiste la idea, ya bastante largo va el video. Entonces, vamos a estudiar el contexto de esta palabra que es aplicada aquí, que es teleios, que si tú haces la lección vas a ver que fue llamada, fue nombrada aquí en medio de la lección. ¿Okay? Teleios, una palabra que viene de telos. ¿Okay? Su traducción es fin, meta, propósito, viene de. El significado es aquello que ha alcanzado su fin o ha llegado a su propósito. Puede aplicarse a estos ámbitos de acuerdo a su contexto en la Biblia, ¿verdad? Madurez, integridad moral, compleción, plenitud, perfección en carácter, entereza y desarrollo pleno. Según el contexto, teleio significa, cuando el contexto es el crecimiento espiritual, significa madurez. Cuando habla sobre el carácter, significa integridad. Cuando habla de amor, significa completo. Cuando habla de desarrollo, es pleno. Y cuando habla de moralidad, es entero. Entonces vamos a leer tres versículos vamos a leer aquí. ¿Okay? Para que lo vamos a aplicar por lo menos en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y después vamos a volver a él. Vamos a leerlo para que veas cómo explícitamente significa madurez. Miren. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Teleio, dice ahí. Para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 4, para que lo veamos aquí. Ok, dice, pero tenga la paciencia su hora completo para que seáis teleios sin que os falte cosa alguna. Entonces dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Entonces, en Hebreos capítulo 5 significa, está en el contexto del crecimiento espiritual y obviamente significa madurez. Pero en Santiago capítulo 1 está en el contexto del carácter y significa perfección o plenitud, alcanzada por medio de la prueba. ¿Qué dice el contexto? Bienaventurados y gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, un fruto del Espíritu, y cuando la paciencia tenga su obra completa, seréis perfectos, teleios y cabales, sin que os falte nada. Ahí no tiene nada que ver con madurez. Y vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 8, para ver cómo Cristo mismo aprendió esto así. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Cristo también fue perfeccionado. Él nació del Espíritu. Él no pecó ni siquiera en un pensamiento. Pero podía haber caído, porque por eso fue tentado.
¿Ok? Porque les recuerdo que Cristo vino a esta tierra como hombre, despojó de su gloria, no se aferró a ser a Dios como cosa que aferrarse, no lo tomó, sino que lo soltó. Pero eso no es parte de esta lección hoy. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí porque hay mucho material ya. Entonces, en Santiago 1.4 está perfecto que en la prueba se perfecciona el carácter. Entonces, cuando habla de carácter, se habla de integridad y de plenitud, una transformación completa. Es lo que hacen las pruebas. Entonces, vamos aquí, en el contexto. Advertencia contra la apostasía, que es lo que explica Pablo. Aprende de la lección, aprende de la palabra para que puedas enfrentar a los falsos maestros que vienen a hacerte caer. Ejemplo, los que no creen a todas las promesas de Dios. Esos no son maestros verdaderos. Porque un maestro verdadero te lleva a Cristo y te explica que debes rendirte a Cristo en totalidad para que la totalidad de las promesas de Dios se cumplan en ti. Que no quede una sola sin cumplirse. Las cosas no quedan a medias. Porque Cristo hizo todo completo, mi amado. Bueno, la lección está bien larguita hoy. Entonces vamos a leer la advertencia que nos hace Pablo a nosotros, adventistas del séptimo día. En Hebreos capítulo 5, vamos a leer desde el capítulo 5, el versículo 11, hasta el capítulo 6, versículo 3. Y van a ver cómo la madurez entra en juego aquí. Hay teleios en dos oportunidades en estas citas. En una es madurez y en la otra usted va a sacar su propia conclusión para que ejercite lo aprendido y lo va a volver a leer en su casa. Dice así. Tiene como título en mi Biblia Reina Valera, año 1995. Dice, versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Aquí está Pablo hablando con los hebreos. Aquí estoy yo hablando con los adventistas del séptimo día. ¿Amonestando? Sí, los estoy amonestando. Y todo cristiano, si usted no es adventista, también esta lección es para usted. Pero lo hablo específicamente adventista del séptimo día porque los adventistas del séptimo día también estudiamos lo que es el santuario. Y el libro de Hebreos está en el contexto del santuario. Porque está explicando la obra del sumo sacerdote y cómo viene presentando ese sumo sacerdote hasta que lo presenta completamente. Empieza diciendo que en otro tiempo Dios habló a sus padres, a los hebreos, por medio de los profetas, pero hoy nos habló por medio de su Hijo. Y ese Hijo se convierte en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí. Entonces, para que entiendas que el contexto de Hebreos, el contexto del santuario, por eso lo enfoco en los adventistas del séptimo día, porque nosotros estudiamos el santuario a profundidad. Tal vez usted lo hace y si lo has hecho a profundidad, te felicito. ¿Ok? Te felicito. Y bueno, y si lo has estudiado a profundidad, ponme ahí en los comentarios. Yo también conozco lo que es el santuario. Y la gloria sea de Dios. Ok. Versículo 11. Versículo 12. Debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por favor. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y entonces aquí habla teleios de la madurez, el 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo 6. Recuerde que la Biblia no se escribió dividida en capítulos, sino que es continua. Se dividió en capítulos y en versículos para que nos sea más fácil a nosotros estudiar. Versículo 6. Por tanto, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a teleios, a la perfección. Ahí ya no es madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios. Ahí ya no es madurez. De la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Y será que Dios lo permite? Dios anhela
que te apoderes de estas promesas. Lo anhela de corazón, porque cuando hay un pueblo compuesto de hombres y mujeres anhelando o creyendo que estas promesas son realidad en su vida, Cristo viene. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de llenarte de toda la plenitud de Él, porque es lo que Él promete. La anchura, la altura, la profundidad. Si tú le abres completamente el corazón a Él, diciéndole, haz conmigo lo que tú quieras. Tienes que cederle tu voluntad. O has de cederle tu voluntad en respuesta a lo que Él ya hizo por ti. ¿Será que puedes confiar en Cristo para que esto sea una realidad en tu vida? ¿Te da miedo decirle, te entrego toda mi vida, Señor, todo lo que te abro mi corazón y haz con este cuerpo lo que tú quieras? ¿Te da miedo eso? ¿O hay algo que está tan arraigado en tu corazón que no quieres entregárselo a Él? No es soltarlo, es dárselo a Él. Y Él se encargará con el fuego santo de su espíritu de agarrarlo y salió un humito y quedó hecho cenizas en las manos de Él. Y aquello que te tenía atrapado por tanto tiempo, eres libre, libre para servirle completamente a Él. Esto no es perfeccionismo, amado. Esto es dependencia en Cristo, dependencia de Dios. El éxito del cristiano es una realidad, mi amado. Por eso les decía, si la lección de ayer era importante, la de hoy es esencial. Y en estas dos lecciones se está centrando todo el contexto de la lección. Nada más con estas dos unimos el cielo y la tierra. Ya, se unieron el cielo y la tierra. Se desarrolló la lección completa. Mi amado adventista del séptimo día, ¿por qué ha entrado el pecado original a nuestro pueblo? Porque la gente debería ser ya maestro y cuando escucha eso, no, por ahí no va, Señor. No diga eso porque por ahí no es. No me vengas con eso. No, sino que, ¡amén! Dice la mayoría. Cuando le dicen, Salmo 51:5 dice que en pecado me concibió mi madre. ¡Amén! Grita la congregación. Y no tienen ni idea del contexto. Por el pecado original hay una gran confusión contra ellos en toda la iglesia cristiana. Eso no fue así siempre. En nosotros, nuestros pioneros, tenían esto claro, porque Cristo es el centro de nuestra doctrina y Cristo caminando dentro del santuario. Ellos tenían claro que la purificación del lugar santísimo es la purificación de tu carácter y el mío. Aquí lo está diciendo Cristo. Lo está explicando Pablo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no es que estamos dejando a Cristo, no. Lo de los bautismos, imposición de las manos, que la gracia. Ya eso lo deberíamos saber. Hay y lo voy a decir por nombre, porque está en los libros, un hombre que nos hizo gran daño a nosotros como adventistas del séptimo día, uno de tantos. Su nombre es Desmond Ford. El hombre explicó que la justificación por la fe que enseñaban los pioneros es una doctrina católica, que dice que la gracia es imputada cuando aceptamos a Cristo, nos declara justos, pero es impartida, no, que eso es catolicismo. Y eso es lo que enseñan muchos hoy. Entonces, si usted fuera ya maestro y tuviera ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal, sabría que eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Lo voy a dejar hasta ahí. Mi amado, vuelva a ver esta lección. Media hora, 35 minutos que dura esta lección.
pero puede significar para usted el creer o el dejar de creer todas las promesas de la Biblia. Vuélvala a hacer. Si desea, comuníquese conmigo y con todo gusto lo estudiamos juntos. Yo no lo sé. Recuerde que yo mismo me rendí antes de empezar esta lección y clamé al Espíritu Santo para que fuera Él el que dirigiera. Y esto no es una manipulación, por si acaso. Yo no tengo la capacidad, Tomás Olivieri no tiene la capacidad de explicar esta lección. No la tengo, no puedo hacerlo. Pero en el poder y en el nombre de Jesús salió todo esto, que yo mismo voy a ver el video para ver cómo se desarrolló. Preguntas. ¿Cuál es la clave para que Cristo pueda tomar tu vida? Mi amado, léase 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo? ¿Qué respondió Cristo? ¿Cómo conocías a las personas? Por sus frutos los conoceréis. Y entonces cuando tú empiezas a leer la Biblia, entiendes de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia está hablando. Tienes discernimiento entre el bien y el mal, entre una doctrina verdadera y una falsa. Porque te lo da el Espíritu, no porque tú lo digas. Y te recuerdo una vez más, tú no estás llamado a juzgar a nadie, sino a orar. Cuando tú escuches eso, no es que te vas a parar en medio de la congregación, ¡alto! No. Usted lo deja seguir hablando. Cuando salga, véngase acá, hermano. Vamos a hablar. Vamos a hablar con respecto a esto. Y después, tienes que a la congregación aclararle. Citar a la congregación y aclararle el punto. ¿Por qué? Porque en el culto hay gente que son débiles en la fe. Que si usted se para y desautoriza a la persona que está predicando, va a causar oprobio al culto en ese día. ¿Okay? Entonces no estamos llamando a eso porque se va a convertir la situación, en vez de un acto que glorifique a Dios, en un bochorno para Dios. Entonces por eso, prudencia para hacer las cosas. No se debe callar el error, no se debe callar. Se debe aclarar el error, pero de una manera prudente y en equilibrio. Ok. ¿Qué importancia tiene la doctrina correcta? Y voy a culminar la lección del día de hoy con un versículo que a mí me gusta mucho y es una bendición. Y explica de ellos una vez más. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Dice así: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Será que Cristo puede lograr hacer su voluntad en ti? La respuesta es obvia, ¿no? Entonces hay que orar y hacer de esto una prédica así, proclamando al Señor para que explique todo el poder que hay aquí. Hoy la lección tenía por título El poder del Evangelio, jueves 26 de febrero. Véala tantas veces le sea necesario para que el asunto quede aclarado para usted. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu enseñó hoy. Gracias porque tu Santo Espíritu pudo explicar lo que yo no sé explicar ni puedo explicar. Perdona mis pecados, Señor, perdóname si he cometido alguna maldad, alguna situación el día de hoy y si he dicho palabras inconvenientes en esta hora, Padre, perdóname. Y si hay alguna palabra que hirió a alguien aquí en esta lección, perdóname y sana ese corazón, por favor.
Ayúdanos, oh Padre, sin ti nada somos. Que esta lección que nos has dado tú el día de hoy quede arraigada en nuestros corazones para que aprendamos a depender de ti, y el poder del Evangelio culmine su obra en cada uno de nosotros. Oración que hicimos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado.